y sincero, muchísimas. Completo ahora. Ahora sí estamos completos. Exacto. No, y es bueno que quede grabado, porque sí, realmente quiero dejar muy en claro el agradecimiento que tiene todo el consulado por la labor que han estado haciendo en el marco del programa de Inspiradas, todo el proceso, que ha sido realmente muy exitoso. Muy contentos de haber estado asociados con esta iniciativa. En el caso particular de hoy, muchas gracias a Eugenia por la colaboración y por la generosidad también de participar. Y Carolina, yo creo que tienen todos quienes han expuesto, han hecho presentaciones y que han colaborado mucho para esto salga tan bien, tienen que sentir una gran satisfacción cuando repasen la cantidad de participantes, la cantidad de asistentes que tiene esta reunión y que han tenido nosotros, y la extensión geográfica, la llegada continental que ha tenido todo este proceso. Creo que es la mejor evidencia de que ha sido realmente muy exitoso y muy interesante. Y bueno, y por supuesto vamos a seguir trabajando y colaborando con ustedes a futuro para que esto también se repita. Siempre es un gusto y siempre aprendemos mucho con todas estas charlas. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias. Es un placer trabajar con el consulado siempre y que nos han apoyado desde el día 1. Y ahora sí, en Inspiradas estamos muy felices de darle realmente la bienvenida a Eugenia Sicabo. Les cuento un poquito para los que no la conocen del todo. Ella es doctora en Ciencias Sociales, socióloga, periodista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en Gestión del Arte y la Cultura en la UNTREF. Es conductora del programa de televisión Bibliómanos de la TV Pública, programa que todos amamos y veneramos. Autora del libro Feminismos, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Fue columnista cultural en diversos medios y consejera editorial de la revista La Mujer de mi Vida. Sus textos pueden leerse en los medios nacionales e internacionales y en las revistas académicas especializadas. Su crónica Buenos Aires era una fiesta integra la antología de crónica latinoamericana actual, editada por Alfaguara en España. Su texto Mi vida Palermo forma parte del libro Con el corazón en la boca, publicado por Aguilar en 2014. Su programa Libroteca del canal de la ciudad, que lo recomiendo ampliamente, hay varios grabados en YouTube. Recibió el premio Faun TV, Pregonero, Premio de la UBA y ATV-BC. Su podcast Señaladores, Club de Lectura para Escuchar, también está disponible en Spotify. Y ahora sí, le vamos a dar la palabra a Eugenia y vamos a mantener los micrófonos apagados, como les digo siempre, no se estresen, no estamos cortando libertades individuales, solo vamos a tratar de que no haya muchos ruidos en el encuentro. Durante la charla va a estar el chat habilitado, así que ahí van a poder hacer preguntas o comentarios, y al final de la charla sí vamos a tener un tiempito para hacerle preguntas a Eugenia. ¿Qué les parece? Y ahora sí, les prometo que la vamos a pasar muy bien. Euge, es todo tuyo el micrófono. Si te desmuteas, mejor igual. A ver ahí. Ahí estamos. ¿Ahí? Ahí ¿Me está, escuchan perfecto. fuerte y claro? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Caro, por tu iniciativa, por invitarme. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos y todas quienes están del otro lado. Tengo esta pantalla de Zoom como 5 ventanas abiertas, así que somos un montón. ¡Qué vértigo! Es como un auditorio muy generoso y además de tantos lugares. Bueno, reitero nuevamente el agradecimiento por la invitación y porque generen este tipo de encuentros que puedan vincular lecturas, lectores, narrativas, eso que a veces el mercado literario no logra, pero los lectores con pequeños pasos y pequeños intentos sí logramos. La idea de esta charla que hablamos con Caro hace unos meses es hacer un recorrido por alguna de las autoras latinoamericanas más relevantes del panorama actual, literario. Los nombres son muchísimos y por supuesto el recorte es absolutamente arbitrario. Y tiene que ver, me olvidé decirte, Euge, que acá todos somos arbitrarios en los encuentros de Inspiradas, así que quédate tranquila. Y porque además los recorridos literarios son muy arbitrarios. Todos lectores y lectoras sabemos que cómo llegamos al siguiente libro
tiene una cuota importante de azar, y de contactos, y de amigos, y de coincidencias, cuando no, los propios autores que leemos que nos hacen llegar a otros libros. Así que me hice como una familia de escritoras que para mí comparten algunos rasgos, empezando bueno, por una pertenencia generacional amplia. Es la generación llamada, tanto en Chile como en Argentina, la generación de la postdictadura, que son narrativas que a veces dan cuenta incluso de los temas de las últimas dictaduras militares en Latinoamérica, aunque no exclusivamente, y también de cierto auge o visibilidad, en realidad, de la escritura de las escritoras mujeres, sobre todo con una llegada a los públicos más internacionales. Son escritoras que han logrado ser traducidas en distintos idiomas y llegar a festivales, y bueno, ganar cierto reconocimiento por fuera de sus fronteras. La primera, yo voy a hacer como un gran recorrido, y ustedes, si quieren hacer preguntas o lo que sea, sé que están muteados, pero está el chat, que yo lo tengo abierto, así que también se pueden ahí viabilizar algunas consultas, sugerencias, manifiestos y demás. Yo les voy a hablar de una escritora que tal vez conozcan, se llama Fernanda García Lao. Fernanda García Lao es argentina, vivió mucho tiempo en Mendoza, es oriunda de Mendoza, pero vivió después en España, porque estuvo en el exilio. Sus padres se fueron al exilio, entonces ella pasó su adolescencia allí, y yo la conocí con, yo no sé si estos ejemplares se consiguen en todo el mundo, pero si no, está internet, ¿no? Por esta novela, llamada Muerta de Hambre, que es su primera novela, que ganó en 2004 el primer premio del Fondo Nacional de las Artes. Esta novela yo la quiero mucho porque me la recomendó una pasante de la revista La Mujer de mi Vida, que era sueca, cuya madre era española, y a ella se la recomendó un librero de la calle Corrientes. Digo, para ver cómo circulan las contraseñas literarias, ¿no? Una pasante sueca, ¿cuáles son las chances? What are the odds? Dirían en inglés. Y llegué a esta novela, que es una maravilla, y sigo siendo fan, y ha resistido bastantes lecturas sucesivas, que es un tratado sobre qué es vivir en la piel de una niña gorda. Una niña gorda que además tiene un resentimiento y un nivel de ironía para mirar la vida y para plantarse ante el mundo, que a mí me sorprendió. Bueno, esta novela es de 2004, yo la leí en el 2005, y me sorprendió por la potencia narrativa, es la irrupción de una voz nueva. Yo no había leído algo así en la literatura argentina. Por supuesto que esta niña, que es un personaje 100% ficcional, además pone en tensión algunas de las cosas que con el avance de algunos postulados feministas sí después están más en la conversación cotidiana, pero que en ese momento también tampoco estaban tanto, que son los modelos de belleza, los imperativos de belleza, qué es estar cómodo en un cuerpo, qué es sentirse a gusto en el propio cuerpo, cuál es la mirada de los otros para la construcción de una propia subjetividad anclada en una corporalidad. Esta idea tan moderna e individualista de que no somos un cuerpo, sino que tenemos un cuerpo. No hablamos de nosotros, sino tengo mi cuerpo, como si fuera una pertenencia, ¿no? Y todo esto con un desparpajo y una alegría vital de la literatura que es verdaderamente, es muy contagiosa. Fernanda García Lao nació en el 66, ella era, antes de ser, ahora es una escritora consagrada, pero durante bastante tiempo fue dramaturga. Esta fue su primera novela, la que fue publicada por Adriana Hidalgo, después, perdón, por El Cuenco del Plata, después de haber ganado el premio del Fondo Nacional. Pero era bastante conocida como dramaturga, se formó con Mauricio Cartún, con Norman Bristi, con Ricardo Bartiz. Digo, les pongo estos referentes del campo de la dramaturgia, porque me parece que algo de su literatura recupera algo del desparpajo de la escena.
Bueno, esta novela se publicó en Argentina, en España, en Francia, en México, en Perú, en Bolivia. Y bueno, y tuvo bastantes reediciones por esto, bueno, además que fue su debut literario, esto de cuestionar las percepciones de la sociedad moderna sobre la belleza femenina, y cómo esta protagonista, que se llama Bernabé Castellar, se revela comiendo compulsivamente. Porque en un momento dice la autora, provocando el asco del otro es que obtenía su libertad. Es alguien que, a contramano con todos los imperativos de lo que le dicen a una niña que debe ser, y encima su padre está casado con una mujer que es una suerte de madrastra medio caricaturesca, y sus dos hijas son perfectas, entonces está el contrapunto entre dos mellizas muy hegemónicas, y esta chica que es muy outsider, pero lejos de querer agradar, ella quiere desagradar. Y además tiene algo muy sensual, cuando no sexual, pero sino muy sensual. A ver si les puedo leer algo, un poquito, ¿no? Como, me gustaría pensar esto como si fuera una picada de escritoras, y que yo les di un poquitito de cada una, a ver qué les resuena. Yo no sé cuáles son ni sus gustos literarios, ni sus estilos preferidos, ni cuáles son sus referencias, pero hice algo parecido incluso con esta novela hace ya más de 10 años también, en algo que organizaba la Fundación TIPA acá, que era la Semana de Editores, que es una fundación que invita a Argentina a editores de todo el mundo para convencerlos de que hay cosas en Argentina que vale la pena ser traducidas al extranjero. Algo que no hacen demasiado, que no hay una tradición, sino una tradición muy grande de traducción, pero no de lo que llamamos extraducción, ¿no? De que las cosas de Argentina salten las fronteras del español al menos. Y recuerdo que yo hablé con mucho entusiasmo de esta novela, porque la había leído recién, y me dijeron, una editora suiza me dijo, pero a ver, ¿a qué otra cosa se parece? Y me acordé que me resonaba en algún lugar, y tal vez les resuene, porque es una autora que publica en francés, no hablo francés y la voy a pronunciar muy mal, que es Marie Darrieussecq, así se diría, y esta novela se llama Chanchadas. Si alguien leyó esta novela, que también es muy irreverente, porque es de una chica que se va convirtiendo literalmente en cerdo, o sea, no creo estar haciendo ningún spoiler al respecto. Y si sí, tengo la convicción de que la literatura es más que una trama, entonces no sé cómo se llevarán con eso, pero alerta spoiler, en todas mis charlas va a haber como un gran alerta spoiler debajo. Y también me hizo acordar algo del desparpajo, de la libertad, o de esta cosa medio surrealista, de abordar algunos temas que tienen que ver con la mutación del cuerpo, con el desborde, con lo carnavalesco también, con este conectar con las partes bajas y los deseos bajos del cuerpo. Les leo un poquitito, así medio de mis subrayados. Siento asco, sé que estoy llena de mierda. Soy el mundo, así de redonda, con cadáveres tapando la salida. No quiero enfrentarme a mí. Prefiero recordar lo que fui, lo que me hicieron. Como aquel día, sentí náuseas y dolor. Había un perro muerto tirado a un costado de la ruta, rodeado de basura, tan diferentes a mis miserias. Fue una imagen doblemente dolorosa. Yo regresaba de la clínica. Hay bocas absolutamente vacías, esas sí que tienen hambre. No es mi caso. Yo como por venganza. Soy el cerdo que hay que matar en Navidad. Hoy es 25. Otra vez. Un fragmento elegido al azar. A ver. He sido gruesa y desgraciada desde que tengo memoria. En mis sueños, sin embargo, llevaba cascabeles o meaba en un frasco, alocadamente. Me recuerdo sonriendo por las praderas inmaculadas de mi infancia, siendo infeliz y transpirando. Tenía secretos escondidos detrás del sillón, cosas inservibles pero frescas, tijeras y cucharitas de postre. Las pasaba por mi casa siempre acalorada por la furia de ser y pensar como una gorda de 39 años.
Mis padres se escabullían en fiestas y en viñedos, y yo fumaba los restos que dejaba la empleada en el cenicero de servicio. Los días de mi niñez eran una sucesión de momentos interminables y sin cierre. La noche se recostaba sobre la mañana y juntas caían sobre la tarde, sin definir claramente sus límites. Tengo la boca llena de hambre. Sin embargo, mi cuerpo está demasiado pesado para seguir engullendo. He aumentado varios kilos en los últimos días. No soporto lo nítido de mi existencia. Mis rollos se confunden con el sillón donde estoy encajada. Mi cuerpo es mi discurso. Me he fijado un objetivo grasiento. Quiero estallar. Espero que alguien me entienda. Este fue el debut literario, bueno, fragmentos del debut literario de Fernanda García Lao, que tiene una obra vastísima, ya tiene publicadas como 10, 12 novelas, Vagabundas, La perfecta otra cosa. Les voy a mostrar un poco de... Las primeras novelas las publicó... Antes de Baudelaire. Esa es con... tiene un par también, una epistolar y otra a cuatro manos con Guillermo Sacomano, que es su pareja de los últimos tiempos. Ahí va. Muy amorosa. Esta es La piel dura. Esta es en materia de novelas, ¿no? La perfecta otra cosa, que fue como su primera... No es una trilogía, pero conversa entre sí. Siempre hay cuerpos medio mutilados, siempre hay un tratamiento enrarecido de las corporalidades. Siempre aparece esta cosa de frases secas y de puntos seguidos y de imágenes muy potentes, de adjetivos que en general no concuerdan o sea, fuerza un poco los lugares comunes del lenguaje, ¿no? Fernanda García Lao. Y tiene también publicado un libro de poemas, que es muy bello, llamado Carnívora. Ella breva también en la poesía dentro de su prosa, o sea, hay bastantes pasajes dentro de su prosa que podríamos llamar de prosa poética. No sé si algunos y algunas de ustedes ya conocía, bueno, fuera de Caro, que sé que es lectora de Fernanda García Lao, si la conocen, si habían escuchado hablar de ella, si leyeron algo. Acá Patricia comenta que hace poco dio charlas en el Malva. ¿Fernanda? Aparentemente sí, yo no lo sabía. Ah, mira, yo tampoco. Bueno, después tiene este librito de cuentos, que este sí está publicado en España, que se llama Cómo usar un cuchillo. Y también acá aparecen cuerpos desmembrados, cuerpos que no encajan. Hay un cuento que se llama Bisturí, que está narrado en primera persona, que es el relato de un médico que trabaja en la morgue y hace comentarios como les voy a leer. Las viudas vienen preparadas para hacer escándalo. Yo les abro la bolsa y les muestro los pies muertos. Cuando empiezan a dudar, cuando se dan cuenta de que nunca les conocieron los pies, les muestro el resto. Tiene este tono entre sarcástico y lacónico, y bueno, también hay otro de los cuentos en donde se desarrolla en una sala de operaciones, y hay uno de los asistentes del médico que lo mira también de una manera enrarecida, y uno nunca sabe hasta qué punto eso se va a convertir en otra cosa, si esa mesa de disecciones no se va a volver una mesa para un asesinato, ¿no? Bueno, son cuentos cortos, y hay uno que es el que le da nombre al libro, que es Cómo usar un cuchillo, que tiene justamente instrucciones para usar un cuchillo y cometer un asesinato, y se las voy a leer porque son muy cortitas. Dice: ella debe estar tirada, sucia, con las piernas abiertas y el cuello roto, sobre un suelo transpirado, sobre tierra hambrienta. La muerta deberá acomodarse y plegarse, deberá morirse rápido. Pulirse las uñas prolijamente es muy recomendable. Una vez fallecida, ella deberá esperar a que alguien la encuentre una mañana, alguien con un perro. Un vagabundo sin interés se quedará mirando y pensará:
otra muerta. A nadie le gusta ser un cadáver anónimo. Lleve identificación si quiere ser reconocida. Si el perrito la olfatea, que no toque nada. Fuerte, ¿no? Como las imágenes y los lugares a los que nos lleva Fernanda García Lado. Este libro de cuentos es, ya les digo, de 2013, casi 10 años también de la publicación de este libro, y ahora que volví a leer Cómo usar un cuchillo, estas instrucciones breves, también me resonó en otro lugar, ¿no? A la luz del Ni Una Menos, de los femicidios, de distintas proclamas que hemos escuchado en las calles, bueno, en relación a que terminen la matanza de mujeres por el hecho de ser mujeres, cómo la literatura también se va reactualizando según los momentos, ¿no? de los lectores, y en qué punto nos interpela, bueno, tanto a nivel individual como en este caso a nivel más social. También pasa con un poema que se escuchó mucho en las marchas, de Ni Una Menos en Argentina, de la poetisa, o poeta, porque a ella no le gustaba que le dijeran poetisa, Susana Tenon, que se llama ¿Por qué grita esa mujer? Que bueno, ahora con esas nuevas lecturas en la cabeza, de repente este cuento de García Lago me resonó en otro lugar. Y hay un cuento que a mí me ha simpatizado mucho, que me ha puesto muy nerviosa, que se llama Dislexia, que es tremendo porque va jugando con el lenguaje, y llega un momento que decís, no se puede leer, o sea, te desespera como, porque arranca muy bien, y después el texto llega un momento que es una angustia total de no poder seguir leyéndolo. Es muy lindo el juego que hace con esa dificultad de leerlo y esa distorsión, ¿no?, del lenguaje. Y es una maestra, hace con el lenguaje lo que quiere, es como ver a alguien hacer, no sé, como ver a Riquelme parar una pelota en mitad de la cancha. No sé, mis metáforas en general son... Era imposible que no dijeses algo sobre esta Con temática. algún jugador que haya jugado en Boca Juniors. Sí, disculpen la deformación bostera. Y en los últimos tiempos, García Lagos se metió con escenarios un poquitito más reconocibles de la historia argentina, siempre bastante transfigurados, pero así como en estos primeros libros, bueno, un poco lo que les contaba, no hay un anclaje ni de tiempo, ni de lugar, ni histórico. En sus últimas novelas sí, una de las últimas fue Fuera de la Jaula, que la premisa ya es disparatada, la protagonista se llama Aurora y es una mujer que se muere cuando sale un disco de pasta disparado y se le clava en la yugular justo cuando ella estaba cantando la canción de la bandera. Y toda la novela es un delirio genial porque muestra en algún punto las posibilidades infinitas que da la buena literatura del absurdo. O sea, porque esta es una novela de fantasmas. Aurora está, que en la segunda página ya se muere por este disco que se le mete en la yugular, se queda rondando en su familia como fantasma, y está muy obsesionada por saber cómo sobreviven sin ella. Y ahí decía que tiene que conversa con alguno de los lugares comunes de alguna historia argentina, porque tiene un hijo que tiene dos cabezas, al que los médicos quieren separar. El marido se llama Coronel Domingo, que podría aludir tangencialmente a Juan Domingo Perón. Hay una mucama y una suerte de Frankenstein o muñeca robot que este coronel fabricó para que sea su amante, entonces hay como cierta reminiscencia a toda la imaginaría en torno al cadáver de Evita y a cierta necrofilia argentina. Y es una novela rarísima, o sea, que mezcla referencias de estos distintos periodos del peronismo, y en algún punto es una gran burla a la idea del ser nacional y a los simbolismos patrios. Todo bueno, con esta prosa que, como les contaba antes, ¿no?, muchas veces cercana a la poesía, que además es muy divertida. Un par de frasecitas de Fuera de la Jaula. Dice: la muerte no se acaba nunca,
luego es infinita. Otra. Estoy en esta casa como en un cuerpo. Soy la temperatura ambiente. Bueno, como verán, estas frases cortas y este estilo como máximas. Y el último de ella es Nación Vacuna. Yo casi que trato de... Ya lo están todo. comentando acá en el chat también. Y no sé si este o este es el último. El tormento más puro, que yo se lo presenté hará antes de la pandemia, 3 años supongo, que es más lírico, si se quiere. Y Nación Vacuna, que piensa una burocracia de la carne, y de frigoríficos y de cápsulas de carne. Son también como pequeños fragmentos narrados por la hija de un carnicero. Les voy a leer solo el arranque y después voy a hacer un vínculo con otro libro argentino que últimamente está bastante presente, el tema de la carne argentina en la escritura, desde el Matadero de Echeverría está presente la carne argentina, ¿no? Tampoco es que las nuevas narradoras han inventado demasiado, pero hay como una vuelta a los símbolos del ser nacional y la carne aparece en primer plano. La novela abre con un capítulo que se llama Inmunizar, algo muy a tiro con estos tiempos, y dice: la carnicería de papá se vaciaba de noche. Durante el día distintos tipos de carne se exponían en el mostrador: lomo, cuadril, carnaza, una multitud cortada y desplegada con prolijidad. ¿Quién utiliza la palabra multitud para hablar de cachos de carne? Bueno, Fernanda García Lago. La muerte se balanceaba como un gato en una soga, chorreando de sangre que había que limpiar, lavandina contra el olor viciado que persiste, que interfiere en la respiración y atraviesa las vías duras de mi sistema. Poner distancia como si fuera una pared. Medias reses nauseabundas, la costra violeta en el cuello del proveedor. Ese olor sanguinoliento persiste la jornada completa. Agarraba mis apuntes y salía al mundo antes de las 8. Pero iba con la faena macabra a todos lados. Cada número me sugería una muerte. Afortunadamente obtuve mi título y no tuve que volver. Un terciario es experto en nada. Un coleccionista de señales. El administrativo es de lo peor. Somos gente insulsa. Nación Vacuna, de Fernanda García Lago. A mí me causa mucha gracia su escritura. Me sigue conmoviendo una y otra vez. Y digo, qué guacha, qué talento hay ahí, y qué voz propia, porque una vez yo les leí fragmentos de 3 o 4 novelas de distintos periodos, y vieron que hay como un tono muy reconocible, una voz de autora muy, muy reconocible. Y para conversar con Nación Vacuna, quiero comentar algo chiquitito, que va a ser la única novela de esta autora que voy a mencionar, que es Agustina Basterrica. La novela se llama Cadáver Exquisito. Esta novela fue la ganadora del premio de novela 2017 del premio Clarín, que no siempre es una garantía, pero en este caso sí lo fue, y además le dio un espaldarazo a una primera novela que de otro modo, bueno, no sé si hubiera tenido esa llegada, porque le está yendo muy bien, y están buscando además que sea adaptada a la pantalla grande. Estoy buscando algo que no estoy encontrando. Un momentito. Bueno, y esta novela, Cadáver Exquisito, es una distopía muy cruenta, que transcurre en un mundo en el que los animales dejaron de ser comestibles. Hay un virus que es letal, entonces los animales dejan de ser aptos para consumo humano, la humanidad se vuelve momentáneamente vegetariana hasta que empiezan a registrarse casos de canibalismo.
Entonces, al principio son crímenes aislados y después se cae en la cuenta de que la gente quiere carne y está dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguirla. Y esto, la ficción ya arranca en este universo, que es que después de décadas sin poder consumir animales, los gobiernos a nivel mundial deciden avalar la producción de carne humana para consumo humano. Y lo que diferencia a estas personas convertidas en reses del resto de los hombres es una marca en la frente que la señala como ganado, y que al nacer les cortan las cuerdas vocales. Como si estuviera ahí el límite de la humanidad, ¿no? Como si en el lenguaje estuviera el límite de la humanidad. No voy a contar mucho más, la premisa de la distopía es muy potente. Y bueno, y hay ahí como también un paralelismo con cómo son criados los animales en la actualidad, la ganadería intensiva, los cambios en el mundo agroganadero, los cambios que tienen que ver también con naciones como la Argentina. Ahora voy a hablar de otra novela que también se mete con mataderos y reses y demás, de una autora brasileña, que tiene mucho que ver también con la propia identidad, no solo con lo que consumimos, sino con nuestras maneras bueno, de relacionarnos, de vincularnos, el lugar del asado, los domingos, los cortes de carne. Hay algo que está muy asociado, sobre todo a la identidad de los países agrícolas ganaderos, como es Argentina. Y a mí me llama la atención que en ficciones de mujeres de los últimos 10 años, esta temática está apareciendo de manera bastante recurrente, para señalar diferentes cuestiones, ¿no? Ya desde el ámbito de la ficción pura, o, por ejemplo, en la novela Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que aparece una cuestión vinculada al uso de agrotóxicos en el campo argentino, y es una novela que es claramente, bueno, claramente, puede tener varias interpretaciones y claves de lectura, pero una de las claves de lectura es absolutamente fantástica. Y no obstante, dentro de una literatura fantástica aparece esta suerte de terror de lo real que tiene que ver con los modos de producir en el campo. Bueno, Caber Exquisito de Agustina Basterrica se lee así como piña, es como muy potente, tiene una prosa muy ágil. Bueno, está todo esto de que hay carne y carne, y todos son humanos, entonces, a ver si les leo un poquitito, no les quiero spoilear nada de esta, porque es más difícil que la prosa de García Lago. El más alto pregunta qué le dijo a la carne, por qué le habló. Él se sorprende de que que llame carne a la hembra aturdida, y no cabeza o producto. Sergio le contesta que cada aturdidor tiene sus secretos sobre cómo calmarlos antes de aturdirlos, y que cada aturdidor nuevo tiene que encontrar su manera. ¿Por qué no gritan?, dice el más alto. Él no quiere contestar, él quiere estar en otra parte, pero está ahí. Es Sergio el que contesta, no tienen cuerdas vocales. El otro se sube a los escalones y mira la sala de los boxes. Apoya las manos en la ventana. Hay ansiedad en la mirada, hay impaciencia. Él piensa que ese candidato es peligroso. Alguien con tantas ganas de asesinar es alguien inestable, alguien que no puede asumir la rutina de matar, el gesto automático y desapasionado de faenar humanos. Chan, ¿verdad? De faenar humanos, es una imagen muy potente. Toda la novela es muy potente, tienen bracitos en el congelador, es como una cosa espantosa esta novela. Acá Julieta dice, es muy tremendo el relato que hace sobre el tratamiento que se le da a esas, entre comillas, cabezas de ganado. Ah, y Luis Cabrera dice La soledad de los animales de Daniel Rodríguez Barrón, una novela sobre la explotación animal, gracias por el dato. No la tenía, hay bastantes intervenciones en el chat. Muchas. Llegué ahí. También comparten Noxa, que es otra novela también sobre agrotóxicos. Bueno, ven, abonan a esta sensación que estoy teniendo de que la ficción argentina del último tiempo viene dando cuenta de estas temáticas.
ya sea desde las novelas de género, ya sea desde las novelas más realistas. Es como algo que está en el aire, literalmente es algo que está en el aire, además. Y lo hacen literatura. ¿Cómo? Lo hacen literatura. No hay tanta necesidad de hacer literatura, lamentablemente, en algunos casos. Bueno, y lo que les decía de esta temática que vuelve a aparecer en algunas otras ficciones, es esta novela que se llama De ganados y de hombres, de Ana Paula Maya. A ver si me acerco porque esto no. De ganados y de hombres, de Ana Paula Maya. Ana Paula Maya es una autora brasileña que nació en el 77, es de Nova Iguazú, de la parte sur de Brasil. Y esta también es una novela que transcurre en un matadero con un aturdidor, esto mismo que aparecía en Cadáver Exquisito. El aturdidor es el encargado de darle el mazazo en la frente a la vaca antes de matarla. Y en este caso es un tipo que tiene especial empatía por los animales, tiene casi algo religioso antes de matarlos. No porque tenga una formación del estilo de los rabinos cuando matan a las vacas para hacer carne kosher, digo, pero tiene algo de eso, les hace una cruz, intenta que no sufran. Y es alguien que a lo largo de la novela te das cuenta de que tiene mucha más empatía por esos animales que por los humanos, incluso. Lo cual, si bien lo vuelve por un lado como un hombre muy piadoso, por el otro lado lo vuelve un hombre muy, muy perturbador. Y acá se dan algunas precisiones también en relación a cómo hacer eso, ¿no? Cómo hacer con precisión que la vaca no esté tensa, para que el animal no tenga demasiado miedo, pero porque aumenta el pH en la sangre y después le da un sabor desagradable. Y también uno supondría que los hombres que trabajan en trabajos tan duros y tan rudos, lo hacen de manera rutinaria, o sea, de una manera desapegada, no piensan en cada vez que carnean una oveja, le dan el golpe de gracia a la vaca. Y en este caso, bueno, lo que plantea la novela es qué pasaría si uno de los hombres sí se cuestionara su tarea en cada uno de esos movimientos que da con el mazazo y qué va a hacer a ese respecto. Y después hay como una derivación más hacia el fantástico, porque empiezan a morir, empiezan a suicidarse las vacas, empiezan a tirarse de acantilados, empiezan a pasar cosas raras con estas vacas. Además de que en el caso de Ana Paula Maya, esta autora brasileña, aparece en segundo plano, bueno, las grandes diferencias de clase, ¿no? que existen en Argentina, existen en toda Latinoamérica, pero sobre todo existen en Brasil. Y aparece en segundo plano la gente que no tiene para comer y que ve pasar abajo de sus narices estos camiones que van repletos de reses a los mataderos, y los animales que además a veces se descartan por haber muerto de muerte natural, porque en principio existe el peligro que transmiten enfermedades, y gente que está dispuesta a contraer esas enfermedades con tal de comer un cacho de carne. Así que, bueno, por un lado plantea como un universo exclusivamente masculino, o sea, estos hombres que viven en un mundo de trabajo duro, y entre hombres y animales, que por eso alude al título, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo cotidiano de esta gente de campo, y también con la doble moral de los que por un lado se horrorizan frente al degüello de un animal, pero después se comen una hamburguesa McDonald's sin demasiado conflicto, ¿no? Aparece también este contrapunto, porque en estos mataderos van distintas visitas de jóvenes y demás, y hay una cuestión filosófica en relación, bueno, algo parecido a lo que plantean los movimientos vegetarianos o veganos y demás. Es súper interesante esta ficción. Y tiene una precuela y tiene una secuela. Carbón Animal, que es una, que también sigue a Edward Wilson, que antes de ser aturdidor era un minero de carbón. Entonces también vemos los recorridos posibles de estos hombres, a quien
tienen posibilidad de vender su fuerza de trabajo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Trabajar en una mina de carbón? ¿Trabajar aturdiendo vacas? ¿Cuáles son esas posibilidades? Esta es una novela que tiene un registro un poquitito más lírico, si se quiere, y después, esta la publicó Hus, no sé si se Preciosa consigue. esa novela, es preciosa. ¿Cómo? Esa novela es preciosa. Preciosa, sí, sí. Preciosa. Y todo el tiempo vas pasando algo, y cuando crees que no va a pasar nada, vuelve a pasar otra cosa, en pequeños párrafos. Es una de mis top. Sí, sí, es como muy una joyita, Ana Paula Maya. Yo también, desde que leí, yo empecé leyendo De Ganados y de Hombres, después leí Carbón Animal, y después llegué a esta, Entierra, qué mal que se ve, Entierra a tus muertos, que acá Edgar Wilson dejó el trabajo como aturdidor en el matadero, y ahora se dedica a recoger los cuerpos de los animales que mueren en la ruta, y los llevan a un depósito donde los trituran como en un gran molino para volverlos compost. Entonces, digo, las posibilidades de trabajo de este hombre es como de la mina al matadero a recoger animales para triturarlos, ¿no? Y también está este uso del lenguaje muy crudo, muy conciso. Se preguntan, esta trilogía como todo el tiempo está dando vueltas la idea de cuál es el límite de lo humano, cuál es el límite de lo animal, cuáles son los sentimientos habilitados para uno y otro, y cuáles son, bueno, las distintas maneras de vincularnos con la naturaleza con mayúsculas en algún punto. Esta es trilogía de autora brasileña, Ana Paula Maya. Sé que se consiguen sus novelas en internet. Ana Paula Maya es como una heredera confesa de Fonseca, de Rubén Fonseca, el autor brasileño, y de hecho yo creo que la novela de Ganados y de Hombres le hace un guiño a un cuento que está en los cuentos completos de Fonseca, que se llama Relato de un parte en que cualquier semejanza no es mera coincidencia. Así de grande es el título de este cuento de Fonseca. A ver ahí. Y justamente es un cuento en donde narra cómo cuando hay un choque de un camión que lleva ganado, un montón de gente se empieza a desesperar y a caer con cuchillos a hacerse de ese ganado. Y como ni la policía ni nadie puede ante el hambre. Es un cuento muy, muy desgarrador de Fonseca. Que bueno, que no es una autora latinoamericana contemporánea, pero ya que estamos, y que es en su literatura abreva buena parte de lo que plantea Ana Paula Maya. Aprovecho y se los recomiendo también. Bien, para un pequeño paréntesis, Euge, para todos los que consultan, no hoy a la noche, pero mañana vamos a mandarles un mail con todos los títulos, con todos los autores, así que para todos los que preguntan en el chat, quédense tranquilos que no, la idea es inspirar a nuevas lecturas, así que van a tener todo el material sin ningún problema, chicos. Sí, yo sé que esto es como, es medio abrumador porque yo sumo títulos, y también me pueden decir, che, me pueden parar, cuando quieran me pueden frenar, pero no sé, como mi idea era esa, como compartirles, sí, distintas vías para que se tienten con lo que les resuene en algún lugar, y también con lo que encuentren y con lo que ha sentido con su propio recorrido de lecturas, y con su estilo, ¿no? Que también es eso. Me llama siempre mucho la atención lo poco que llega, al menos a Argentina, de la literatura brasileña. La literatura brasileña es inmensa, tiene un mercado interno impresionante, pero que como nuestro mercado de las letras está aún regido mayoritariamente por España, o sea, eso es algo que una vez conversábamos con Caro, cómo conversan las literaturas latinoamericanas. Nosotros desde Argentina muchas veces
llegamos a textos de autores y autoras uruguayos porque fueron publicados en Madrid o en Barcelona. Uruguay, o sea, cruzar el charco, la horita de Buquebus hasta Colonia. Y no circula así esa literatura. Es cuando se consagra en el polo que es España para la distribución de la literatura en castellano, es que esa sede central España, sea con los grandes grupos editoriales o no, es la que por eso nos llega a esta literatura. Y Brasil, eso pasa con la literatura chilena, con la literatura colombiana, digo, Latinoamérica no conversa entre sí, sino a través de España. En ese punto seguimos teniendo un funcionamiento un poco colonial en la circulación literaria. Pero Brasil es aún peor, porque queda fuera, porque precisa de traducción, porque es una lengua próxima, pero es otra lengua. Entonces ni siquiera se hace el esfuerzo, no se hace la inversión. Entonces hay muy pocas cosas traducidas, ni hablar de autores contemporáneos, pero incluso de clásicos de la literatura brasileña. El Gran Sertón de Guimarães Rosa, que es como si fuera un Facundo nuestro, se publicó hace 8 años, la primera traducción al castellano. Entonces hay como un gran desconocimiento de esa literatura, y cuando llegan estas cosas, para mí lo celebro. Es un aire de bibliodiversidad, teniéndolos tan cerca y tan próximos. Euge, acá Lady Rojas te pregunta, ¿qué relación podría haber con el sentido político de El campo de Griselda Gambaro con las autoras contemporáneas? El sentido, no leí El campo de Griselda Gambaro. Ok, así entonces que continuamos. tengo un hueco en mi formación ahí. Para la próxima. Sí. No, lo único que es una autora que me debo, porque encima leí una novela suya que me parece hermosa, que es El mar que nos trajo, sobre la inmigración italiana en Argentina. Es una novela bellísima, y vi algunas obras de teatro suyo, pero no. Tal vez si me sumás algo de lo que plantea Gambaro, pensamos juntos, pero no la leí. Buenísimo. Continuemos. Bueno, entonces ahí algunas reflexiones sobre el campo y la literatura y algunas cosas contemporáneas. Y voy a pasar a otra autora que me gusta mucho, que se llama Gabriela Cabezón Cámara. Gabriela, esperen que voy a dar una cosita por acá. Esta fue su primera novela, La Virgen Cabeza, que la publicó Eterna Cadencia, que ahora que me doy cuenta también publicó por primera vez Ana Paula Maya, así que ahí su editora Leonora Jamet está en mi sintonía lectora. Gaby Cabezón Cámara nació en el 68, es también periodista, es también docente. Bueno, estuvo publicada hace muy poquito, hace 2 años, al Booker, llegó a la shortlist del Booker International, que es como un premio súper prestigioso, en inglés, está traducida a muchos idiomas. Bueno, ella viene de la carrera de letras, y eso también explica que hace como cierto juego con el lenguaje. Gabriela Cabezón Cámara plantea escenarios muy populares, con a veces situaciones bastante disparatadas, pero con un uso del lenguaje también muy propio y muy de sello de autor, que mezcla el lenguaje alto y bajo. O sea, puede haber como chistes a la gauchesca y cosas en verso y una prosa muy erudita, y en el medio una puteada que te desbalancea como el tono en el que venías leyendo. Eso tiene un gran manejo entre la alta y la baja cultura. Y entonces aparecen referencias al mundo pop, a la televisión, a cosas que tienen que ver con la música, y al mismo tiempo a obras clásicas del siglo de oro español, ¿no? Es como si todo fuera en la misma batería. Su primera novela, que es esta, La Virgen Cabeza, también fue bastante disruptiva, porque cuenta la historia de una mujer que se enamora de otra mujer trans en una villa miseria, y hay
una cuestión religiosa en torno bueno, a la Virgen que le da nombre al título, pero también puso, a ver, ¿de qué año es la Virgen Cabeza? Es de 2009, o sea que ya pasaron 12 años, y ponía en primer plano, bueno, las nuevas maneras de ser familia y de ser pareja, independientemente del sexo, del género. En ese sentido era disruptivo, ¿no? Esta mujer que se enamora de una mujer trans, que además se enamora en un contexto sociocultural que no es el suyo, y después hay un hijo involucrado, tampoco quiero hacer spoiler de la trama. Pero bueno, eso cuando salió fue muy disruptivo. No sé quiénes de acá sí han leído algo de Gaby Cabezón Cámara. Sí, acá en el chat ya están con la China, Iron, están con todo, están con la Virgen Están con Cabeza. la China Iron y Sí, todo. están Ahora a voy. full, están a full todos. Sí, Romance de una negra rubia, la amamos acá. La aman. Y bueno, lo bien que hacen, claro, sí. Es que es muy buena Gaby Cabezón Cámara. Y también, así como antes yo decía de Fernanda García Lau, lees un texto y te das cuenta de que ella es la autora. Para mí también lees un cuento de Cabezón Cámara y es clara su pluma, ¿no? Su marca de autora. Bueno, ya que mencionaban ahí Las aventuras de la China Iron, que es su última novela, ahí se atreve a hacer una reescritura maravillosa del Martín Fierro, y se para a dar una batalla que es qué lugar tienen que ocupar hoy las mujeres en las historias, ¿no? Ahí Cabezón Cámara propone el viaje de dos mujeres, por un lado la China Iron, que se llama China Iron por el Martín Fierro, porque es Martín Iron, y porque esta China, que en el Martín Fierro no sabemos nada qué pasa con ella, sí sabemos que escapa de Fierro y que, bueno, que ella se la había ganado en una partida de trucos, sabemos muy poco de la China del Martín Fierro. Eugen, hay que explicar que a las mujeres se les decía China, o sea, en Argentina. Ah, claro, sí, no es China ni por la China Suárez ni por la China de la China. Es China como le dicen en el campo. Es un sinónimo de mujer, de moza. Ok, varía la aclaración. Claro, sí, nada que ver con la República China, eso sin duda nada que ver. Bueno, decía, la mujer de Fierro, que no sabemos qué pasa cuando Fierro se lo llevan a pelear por las fronteras de la patria, se encuentra con otra mujer, con una mujer inglesa que se llama Liz. Y entonces es como una suerte de road novel a través del desierto, bueno, el mal llamado desierto, el así llamado desierto la conquista del desierto, pero los campos de la Pampa Argentina. Y bueno, es un viaje de exploración y de encuentro de los cuerpos, de libertad, de libertinaje, y una libertad también con el lenguaje. Ahí aparecen palabras que esta mujer nunca antes había usado, no solo porque Liz, esta mujer que un poco la acoge y la protege, y se vuelve una amiga, y después se vuelve un vínculo más lésbico, le enseña a usar le enseña a usar nuevamente la lengua y le enseña a usar un nuevo lenguaje, con todas las connotaciones que eso tiene, y las confusiones que eso también genera. Y con esta novela, o sea, Gaby Cabezón Cámara me parece que quiere, y lo logra, quiere sacudir como el canon argentino, y da vuelta un poco la tradición literaria masculina del siglo XIX, para estampar ahí, ¿no?, esta marca de escritura suya que es tan singular. Que es una marca que no está para nada ni reducida al feminismo, o sea, apunta a un universo mucho más amplio, pero que sí tiene la libertad y el deseo femenino como protagonistas. Bueno, es un viaje, esta novela es un viaje, y también es una suerte de nuevo paraíso creado a partir de una nueva lengua, que no es ni el inglés, ni es el castellano, ni es
la lengua gauchesca del Martín Fierro, es otra cosa y es todo eso al mismo tiempo. Les voy a leer un poquitito de la China Iron. Dice: me saqué el vestidito, las enaguas y me puse las bombachas y camisas del inglés. Me puse su pañuelo atado al cuello. Le pedí a Liz que agarrara las tijeras y me dejara el pelo al ras. Cayó la trenza al suelo y fui un muchacho joven. Good boy, me dijo ella. Acercó mi cara a la suya con las manos y me besó en la boca. Me sorprendió, no entendí. No sabía que se podía. Y se me había revelado como una naturaleza. ¿Por qué no iba a poderse? No se hacía nomás, allá en el caserío. Las mujeres no se besaban entre ellas. Aunque las vacas, me acordé, se montaban a veces las unas a las otras. Me gustó. Me entró la lengua de Liz tan imperiosa, saliva picante y florida de curry, té y perfume de lavanda. Hubiera querido más, pero ella me apartó cuando la agarré fuerte de los pelos y le hundí mi lengua entre los dientes. Pequeño fragmento de las aventuras de la China Iron, que además en un momento hasta reescribe partes del Martín Fierro. A mí me llamó mucho la atención, esta novela fue publicada en inglés, la publicó Charco Press en Gran Bretaña, no sé cuál es la otra editorial que la publicó en Estados Unidos, y le está yendo muy bien en inglés, y a mí me sorprende mucho que le vaya tan bien, porque bueno, los lectores argentinos un poco hayamos leído o no el Martín Fierro forma parte un poco como del run literario, algo sabemos del Martín Fierro. Aunque más no sea las máximas de los hermanos, y que si no, los hermanos se pelean, o los devoran los de afuera, digo, alguna cosa te suena. Pero ¿qué saben del Martín Fierro en Estados Unidos? Y sin embargo parece que la leen en otra clave y igual funciona. Entonces, bueno, esa cosa de que si te quedás sin, para mí suma mucho más si tenés presente la métrica de la gauchesca, la sonoridad de ese tipo de literatura, pero bueno, funciona no obstante. Y después está esta patada en el medio de la cara, que escribió Gabriela Cabezón Cámara con Iñaki Echeverría. Se llama Bella, Bella con Y, se llama Bella, le diste la cara a Dios, y esta es una novela gráfica que es de una brutalidad espantosa y bueno, y a la vez sublime, porque justamente, porque está sublimado por lo literario, porque si no, no nos bancaríamos leer esto ni 2 minutos. Esta... O sea, en tiempos en que la trata de mujeres cobró como importancia y relevancia, decía hace un ratito después, sobre todo en la campaña de Ni Una Menos y demás, Gaby Cabezón Cámara y Iñaki Echeverría, que es un ilustrador, pensaron juntas esta novela gráfica. Que el dibujo juega mucho con la imaginería religiosa de las vírgenes. Bueno, también vuelve a estar la cuestión de la carne y del asado. Mira, voy a mostrar, esta es como, así como están los cortes de carne en una carnicería argentina, están los cortes hechos sobre el cuerpo de una mujer. Es fortísima la novela esa. Es súper fuerte, es la historia de una chica que es raptada por una red de trata. Está caminando en la calle, la suben a un auto y no vuelve a ver a su familia y la meten en un puterío, por supuesto contra su voluntad. Entonces, ahí lo que se te vuelve muy patente, que yo no lo había pensado antes de leer esta novela gráfica, es que es una suerte de campo de concentración, el puterío, cuando no, digo, cuando son personas víctimas de la trata, no cuando son mujeres que voluntariamente ejercen la prostitución. Y bueno, y aparece además, acompañada por esta cuestión del dibujo, María Moreno dijo en la presentación que se hizo en su momento que el puticlub era el campo de concentración por otros medios. Y a mí me dejó pensando, porque nada me pareció más gráfico para sintetizar el hecho de estar
sometida contra tu voluntad a tener sexo con desconocidos decenas de veces al día, todos los días de tu vida, drogada además para poder sostener. Y la historia de ella, si bien esto es una ficción, y no está basado en ningún caso real, no deja de ser la de muchas chicas, ¿no? Que van caminando por la calle, las meten a la fuerza en un auto, las drogan, despiertan presas en un prostíbulo. Bueno, y en la novela también aparece este lenguaje pulido, trabajado, que mezcla referentes de la literatura clásica con expresiones del habla popular o de la cultura pop, con mucho humor negro, que es lo que hace que uno siga leyendo con cierto gusto. Y además, como es una novela gráfica, muchos de los recursos del cómic hacen que sea medio una rareza. Hay en la novela esa hay una frase que a mí me quedó, yo la leí bastante, que en un momento después de que la violan, o sea, de a 2, de a 3, es una cosa muy fuerte, dice, no te queda más interioridad. Y a mí eso fue una frase que me quedó resonando, esta cosa de que no les queda más interioridad, esta cosa interior, es muy fuerte esa novela. Es muy fuerte, está muy bien, es muy fino el dibujo. Es un dibujo en blanco y negro, estoy viendo a ver si puedo encontrarles otras. Bueno, está acá como este paralelo de la imagen bíblica y la imagen de la puta. A ver, voy a leerles un pedacito. Dice, esto es en verso. La merca te hace volver como si fueras un disco en las manos del discóbolo. El alivio del momento en que quedas congelada atrás del cuerpo potente se quiebra con el envión que te estrella y que te estampa, con un solo movimiento contra la pared más dura. La merca es en la cabeza hasta que deja de ser, y ahí sí que van a doler el cuerpo y el alma, y no habrá pies, todo es paliza y paliza, y el dolor multiplicado, y todo vuelve a girar. Te desayunan con whisky en el puticlub de mierda, porque la tortura ahí adentro no termina ni se acaba, como no se acaba nunca la cosecha de mujeres. Y eso te lo hacen saber, no te vayas a olvidar, que ellos te pueden pasar a degüello como un chancho, y filetearte después como si fuera jamón. Hacia el final, bueno, ella, no voy a contarles mucho lo que hace, pero intenta salir, por supuesto, de ahí. Acá está, como hacia el final de la novela, lleva un arma, y dice, los primeros 10 segundos que la tuviste en la mano te volvieron a crecer las facas en cada uña, y 7 cuernos y 7 ojos que te vinieron muy bien, para que no te madruguen. Te pusiste el uniforme de leather de sadomaso, y abajito de la capa y adentro de la bombacha, guardaste la mini Uzi, y caminaste tranquila hasta la sala de mandos. Allí estaba el rata cuervo con 2 de los vigilantes, tomando el mate de antes de empezar a trabajar. Dijiste hola muchachos, y cuando te contestaron, hiciste un gesto elegante. Y la capa volvió hacia atrás como si fueras Liz Taylor haciendo la reina Dido, a la hora de dar la orden de dispararle a esos griegos, y lo bien que hubiera hecho. Qué bien que estaría Cartago si se hubiera decidido a disparar esas flechas incendiadas en la punta, como luz borracha y reina, como Dido sin amor, les tiraste con la ráfaga. Bien, cómo va y viene, o sea, va a Cartago y va a la mini Uzi y mezcla registros del lenguaje, bueno, y lo hace con muchísimo talento. Esta se llama Bella, le viste la cara a Dios, de Gabriela Cabezón Cámara. Y ahí nombraron en el chat a Romance de la Negra Rubia, que también es como un delirio hermoso, que se burla más, es esta. Esta es una novela que se lee en una hora, muy chiquitita, muy cortita, que es una mujer que queda totalmente quemada, de la cual se enamora una gringa, una chica muy bonita que es descrita como, de vuelta, como la blanca rubia hegemónica, por eso se llama Romance de la Negra Rubia, que se enamora de ella, pero que además la quiere volver una obra de arte. Entonces ahí hay se abre todo un panorama de qué es el arte moderno,
porque la quiere a ella quemada, no es una víctima de ningún femicidio, es una víctima de un accidente, pero la quiere llevar a hacer una obra de arte. Y ahí aparece en la Bienal de Venecia, digo, las referencias son del real mundo del arte, y bueno, tiene mucho desparpajo, y mucha droga también. Mucha. Acá Maru Muchísima Rodríguez droga, dice que está la versión teatral en el Margarita Shirwood. ¿En la actualidad? Maru, te están preguntando si en la actualidad. ¿De qué? ¿De Bella o de Bella? Qué buen dato me acaba Sí, de de pasar. Datazo. Gracias, Maru. Muchísimas gracias. Ni sabía que tenía adaptación teatral. Qué fuerte. Y qué interesante cómo deben haber resuelto con dramaturgia lo que Iñaki Echeverría resolvió con el dibujo. Sé que Bella tuvo una primera publicación en España que era más chiquita y era sin dibujo. Era solo la poesía. Sí, me sumo ahí a gracias por compartirlo, y me voy a servir algo de tomar porque hablo y tengo que tomar algo. Estamos bien. Mientras te cuento que hay un montón de comentarios. Dice, por supuesto que Agustín dice, te genera mucha impotencia, tendrían que leerla todos los hombres, la novela. Comparten también, aparte de las felicitaciones, dice, todo podría asociarse con la obra de Carlos Alonso, Hay algo que comer. Muchos aportes por acá. Mientras te dejamos tomar agua. Bueno, y Gaby Cabezón Cámara trajo, me parece, además de esta conversación entre alta y baja cultura a lo literario, también esto de las distintas sexualidades, y siempre hay, también acá, en La Virgen Cabeza, en Romance de la Negra Rubia, hay vínculos entre mujeres, hay relaciones lésbicas, que están puestas en escena de una manera, muy jubilosa y bastante gozosa y desprejuiciada. Y a propósito de eso, quiero hablarles brevemente de dos novelas que, bueno, en realidad de un libro de poemas y una novela de una autora trans que se llama Camila Sosa Villada. Yo tengo acá su libro de poemas, La novia de Sandro. Esta es una voz que está haciendo mucho ruido en Argentina en este momento. Es como la escritora de moda. Le está yendo muy bien en el extranjero. Sí, claro. Estuvo aquí en la Universidad de Toronto el año pasado. El año pasado, una charla muy simpática. Por eso, o sea, está como trascendiendo fronteras. Camila Sosa Villada tiene una novela que fue su hit. Ella también viene del teatro y de la dramaturgia. La novela se llama Las Malas, que es una historia de mujeres trans, y que yo no tengo el ejemplar porque la leí online. Y hay pero les recomiendo que si se bancan los audiolibros, que yo no soy muy fan, pero de vez en cuando está bueno, la tiene leída Elizabeth Bernassi en un podcast. Y la verdad que la voz de Elizabeth Bernassi, que tiene mucha radio encima, y tiene mucha presencia escénica, y tiene esta cosa medio guarra, le viene muy bien a la novela de Camila Sosa Villada, Las Malas. Así que si quieren hacer el ejercicio de escucharla y no de leerla, anda ahí, si ponen Elizabeth Bernassi, Camila Sosa Villada, va a aparecer rápidamente. Y a mí me gustó mucho su libro de poemas, que también recupera algo del universo trans, y también me encontré con una voz bien distinta. Les voy a leer un chiquitito. Dice, y yo siempre deshojando flores envenenadas, me desea, no me desea, con la dignidad por el piso, amando sus piernas de cazadores y sus miradas sombrías, su despreocupada belleza animal de monte, y mi vientre cantaba de júbilo si me dedicaban una ojeada, y la saliva se me endulzaba tan solo por tenerlos cerca. No es que esta distancia sea irreconocible, pero conozco a los hombres. Yo misma solía ser uno. Y hay
hay uno de los poemas que me gusta mucho, que como es cortito se los voy a leer completos, que dice así: lo busqué, sí, pero no para hacerle daño, sino para saber qué escondía entre las piernas que vos adorabas tanto. Quería saber cómo preparaba el desayuno. La busqué para que supiera que estaba yo del otro lado, y la encontré embarazada, en esa casa de barrio decorada con mal gusto, su título de abogada como un blasón dignísimo, colgando de la pared del living. La encontré desabrigada, con el pelo descolorido, transparentada por una soledad que también era la mía. La encontré y me vi tosca, desde la planta de los pies a la frente, y sentí pena por las dos, pero sobre todo por ella. Imaginé que, al mirar el rostro de su hija, recordaría al hombre que arruinó su juventud, con las mismas promesas que le hizo a una travesti tercermundista. La La novia de Sandro es genial. es muy buena Camila Sosa Villada. Y es una voz novedosa. Y además le da voz a un modo de estar en el mundo que hasta hace poco no tenía muchas voces literarias. Entonces, también eso es para celebrar. Euge, vamos teniendo unos 10 minutos más. Si nos permiten la sala, nos vamos a quedar un ratito más para seguir compartiendo, si les parece bien. Yo me recolgué, no hablé ni de las chilenas, nada. Igual no te preocupes que el chat sigue ardiendo. Ok, no me di cuenta de la hora. Por favor. Yo que te decía, va a ser mucho tiempo, no sé qué, no me di cuenta. Claro, ridículo. Bueno, me había quedado afuera, dentro de esta tríada argentino, brasilero, chilena, precisamente Chile, que no sé cuánto tiempo voy a tener. No, para... Acá te bancan, Euge, acá está en el chat, todos te bancan. Sí, sí, tenemos un rato más. Bueno, bien. En Chile quería traerles sobre todo dos nombres. Una es Nona Fernández, que según los libros que tengan, a veces firman Nona Fernández Silanes, con su segundo apellido. Y Alejandra Costamaña, que son dos autoras chilenas contemporáneas. Las dos, les decía que en Chile se habla de la generación de los hijos, o sea, que también ahí entraría Alejandro Zambra, que es la experiencia de quienes fueron niños o fueron jóvenes durante la última dictadura chilena, que son los que nacieron entre los 70 y los 80, e incluso más tarde en algunos casos. Y hay una académica que se llama Lorena Amado, que acuñó esa expresión, literatura de los hijos, para describir como esta tendencia, que no es solo chilena, sino también es argentina y uruguaya, de estos países que sufrieron las dictaduras, y bueno, en ese caso, además en el caso de esos tres países, formaron parte del llamado Plan Cóndor. Y son estas autoras, bueno, autores, pero vamos a hablar de estas autoras, que eran niños durante la represión y que dan cuenta en su narrativa de algunos puntos en común, que tiene que ver con rellenar esos huecos que dejaron los silencios del tiempo dictatorial. Tiene un peso fuerte lo autobiográfico en estas obras, la alternancia entre lo que es la memoria política y la memoria íntima. Tienen también una visión bastante crítica de lo que fue la transición a la democracia en Chile. Son en general novelas breves, cuentos breves, y tienen como esta prosa directa, de frases cortas, casi cinematográfica, con ciertas influencias de la poesía, de la vanguardia, bueno, en algún caso del minimalismo. Una de las novelas de las que yo les quería hablar es El sistema del tacto, de Alejandra Costamaña. Esta novela también hizo bastante ruido porque quedó finalista del premio Herralde de novela, que es el premio que da la editorial Anagrama española. En 2018 quedó finalista de este premio. Y Alejandra Costamaña tiene padres argentinos que se exilaron
en Chile. Entonces tiene un vínculo muy próximo, y esta novela en particular da cuenta de esas cuestiones de su familia, como con dos sedes, y a mí me llamó mucho la atención cómo una misma historia puede cambiar totalmente según el punto de vista de quien la cuente. Vieron que a veces es difícil que más de 2 o 3 miembros de la familia recuerden un mismo hecho de la misma manera. O sea, que a veces en las cenas familiares, en Navidad, se suele dar esto, ¿no? Que se cuenta lo mismo, pero lo que uno vivió como una proeza, el otro lo recuerda como una tragedia, o el que... Yo siempre digo que mis tíos tienen abuelos, tienen padres diferentes, aunque tienen los mismos padres, porque sus madres son absolutamente diferentes según el relato de uno y otro. Y en el sistema del tacto, Alejandra Costamaña se mete en su propia historia familiar a través del personaje de Ana, que es la protagonista, que es una joven medio perdida, que vive en Chile, y que a pedido de su padre tiene que atravesar la cordillera de Chile-Argentina para despedirse de su tío, que le queda poco tiempo de vida. Y entonces este disparador es el que a Costamaña le permite ir y venir entre temporalidades y también entre fronteras, o sea, porque va y viene en el tiempo de la dictadura, en donde casi hay una guerra entre Chile y Argentina, entonces a ella la llamaban la chilenita, y aparece como esta exacerbación del ser nacional, y cierta violencia que además se plasma en los niños, como los niños traducen una violencia, la violencia de Estado, cómo la traducen en su vida cotidiana, y qué pasa ante la llegada del extranjero, del distinto que encarna esta chica. Y este libro, además de que tiene algunos facsimilares, y es bastante experimental, porque hace juegos tipográficos con una máquina de escribir, a eso alude lo del sistema de tacto, tiene que ver con cómo se escribe a máquina. Te genera eso que pasa cuando en un libro se te cae sin querer una foto, o una carta vieja, que no sabías que tenías en el ejemplar. Y bueno, y ahí aparecen, esto que decía, las consecuencias de la exaltación del nacionalismo, alterna además 2 tiempos de la mirada adulta con la mirada de una niña, y aparece mucho esto de la identidad, de los modos de ser, de pertenecer, que los que hayan vivido en el extranjero, bueno, acá hay muchos que no viven en su lugar natal, los puede interpelar de alguna manera más allá del anclaje territorial con Chile y Argentina. Y además, todo esto está mechado con entradas como de viejas enciclopedias, de fragmentos de novelitas pulp de terror, y de algo muy genial que se llama el Manual del Inmigrante Italiano, que yo pensé que era parte de la ficción, y que le dio, yo le entrevisté a Costamaña y me contó que se lo había dado en realidad Eve Ward, y es un manual que tenían los inmigrantes italianos cuando salían de su país, con instrucciones muy precisas de cómo no herir la susceptibilidad en otras culturas. Y tenía que ver con no salivar en la calle, no gritar, bueno, cosas muy, muy específicas de las culturas populares italianas, de cómo maquillarse para no dar tan en el extranjero, para no dar tan extranjero. Algo que hoy en estos países es valorado, y todos queremos tener doble ciudadanía, pero cuando mi vieja llegó a la Argentina, decían que eran locales porque no querían ser discriminadas, cómo cambia todo según la geopolítica. Post Segunda Guerra Mundial eran parias, en el siglo XXI son tierra prometida, pero así las cosas. Bueno, el sistema del tacto de Alejandra Costamaña está muy bueno para eso, para ir y venir de Chile, desde Argentina, y para pensar la inmigración, y las maneras de estar dislocado en otro lugar. Y después de Nona Fernández, que está La Invención Desconocida, y tengo algo más por acá, Mapocho. Estas también tienen que ver con el exilio y con los años de la dictadura. Hay una que a mí me gusta particularmente, que no tengo acá el ejemplar, y lo debo haber prestado, y termino de dar esta charla y voy a internet y me lo compro. Porque Lo pones a buscar. No, me angustia, o sea, no tengo Space Invaders, así se llama la novela, es una novela de poco más de 70 páginas que acá publicó Eterna Cadencia,
que tiene a la dictadura de Pinochet como telón de fondo, pero esta tiene una particularidad, porque por un lado recupera la experiencia, se llama Space Invaders, como el jueguito de los 80, como el videojuego. Entonces recupera la experiencia de un grupo de chicos que tenían unos 10 años cuando empezó la dictadura, que es una edad que en general queda por fuera del registro, incluso por fuera de la memoria, digo, salvo excepciones como, estoy pensando en una ficción argentina, autoficción de Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, que ahí bueno, hay una primera persona, una niña, durante la dictadura. Bueno, esta en Space Invaders es una historia en la que distintos compañeros de un colegio, durante la dictadura, recuerdan fragmentos de esa infancia, y en especial de una compañerita que rápidamente se adivina que es la hija de un represor. Entonces, el foco no está puesto en los hijos de desaparecidos, sino en los hijos de los represores, que no tienen además ninguna responsabilidad por lo que hacen sus padres. Es súper interesante el punto de vista, o sea, cómo Nona Fernández va sembrando como pistas dispersas para que uno vaya adivinando el destino de esos chicos cuando crecen, que muchos uno puede adivinar que van a tener un destino trágico cuando se empiezan a involucrar en política siendo adolescentes, y después tiene como un desvío más fantástico, medio como escenas salidas de una película de David Lynch, que están medio como escritas en clave surrealista, como en el lenguaje de los sueños, y también, que es algo propio de esta literatura de hijos, que mezclan referencias a la cultura pop de los 80, por eso el videojuego que le da nombre al libro, y bueno, todo contado desde la experiencia infantil. Esa se llama, no se las puedo mostrar, no la encontré, pero se llama Space Invaders, y es de esta misma autora, Nona Fernández, o Nona Fernández Silanes, no sé por qué a veces firma de un modo y a veces de otro. Porque juega con nosotros. ¿Cómo? Porque juega con nosotros. Juega con nosotros y con su madre, que le saca y se arroga y se saca su apellido materno. Bueno, pero son dos autoras chilenas que comparten un universo y que a mí me conmueven particularmente. Bueno, quedaron algunas cosas afuera, pero... Quedaron algunas cosas afuera, esto significa que vamos a tener que volver, lamentablemente vas a tener que hacer el sacrificio de volver a Inspiradas, Euge, de todos modos. Igual si nos esperan unos minutitos, 3 palabritas sobre Margarita García Roballo sería ideal, como para tirar un titular, aunque nos llevaría mucho tiempo. Pero hay muchas colombianas acá dando vuelta en el chat. Ah, bueno. Entonces, no quiero quiero dejar, acá somos sensibilidades latinoamericanas. Además, Margarita García Roballo es amiga personal, es alguien a quien quiero mucho, además de admirar mucho su prosa, así que no querría herir ninguna susceptibilidad a ese respecto. Margarita, todo esto de Margarita. ¿Cuánto hablamos de Margarita? Hacemos otro encuentro. No, lo que puedo hacer, Margarita García Roballo nació en el 80, es de Cartagena, vive hace 15 años en Argentina, publica en general primero acá, aunque tiene algunas cosas, hace poquito le publicaron acá y en Colombia este libro, es El sonido de las olas, que en realidad este libro es Tiempo Muerto, es Lo que no aprendí, la novela. No, perdón, es Lo que no aprendí, hasta que pase un huracán, porque yo los tengo separados de cuando lo fue publicando, y un apartadito chiquito que está en primera persona, que es su último libro. Margarita, además de narradora, es periodista y es cronista. Trabajó mucho tiempo en la Fundación García Márquez, en la actual Fundación Gabo, y después trabajó acá en la Fundación Tomás Eloy Martínez, y acá tiene algo que se llama folletín adolescente llamado Educación Sexual, que esos 3, o sea, si no tienen nada de Margarita, yo compraría esto porque es como un 3 en 1, de una novela y 2 de sus mejores novelas.
Una de esas novelas que está en El sonido de las olas, es una de mis preferidas de ella, que es Lo que no aprendí. Y Lo que no aprendí es una historia que tiene algunos visos autobiográficos, transcurre en Cartagena, de donde es ella, a principios de los 90, y tiene una protagonista, una narradora llamada Catalina. También acá hay una niña narradora, así como aparecía en Space Invaders, la de Nona Fernández, una niña de 11 años que está criada en una familia de clase media, que es un poco, o como lo describe, es casi una rareza en una sociedad con extremos sociales muy marcados, y que está fascinada con los consumos de sus amigas, amigas que a diferencia de ellas sí pueden viajar a Miami y consumir cosas norteamericanas, tienen muchos puntos de contacto con quienes crecimos en los 90 en Argentina durante el menemismo, cuáles eran esos consumos culturales, ¿no? Desde las canciones, el tipo de ropa, las marcas, las contraseñas de pertenencia de clase que pasaban porque te legitimaran esas marcas norteamericanas, si podías acceder a esos consumos. Y es muy curioso cómo las cosas que aparecen mencionadas en esa novela, películas, marcas de ropa, delicatessen, son las mismas que eran exactamente el signo de estatus social en la Argentina de los 90. Así que quienes hayan vivido y sobre todo hayan crecido en esos tiempos del 1 a 1, les va a resultar un universo muy familiar, y viceversa, digo, las colombianas sepan que en Argentina nos importan las mismas pavadas. Es increíble. O sea, kilómetros entre nosotros, y sin embargo es ese mismo mandato cultural norteamericano. Y bueno, uno de los ejes de esta novela sigue al padre, la protagonista, que es un abogado al que le ofrecen entrar en política, se niega, y este personaje es bastante curioso porque hay algo que le cuesta entender a Catalina de su propia familia, y que hay una imagen muy fuerte que es ella tratando de entender qué le pasa a su padre, y se lo pregunta a su madre, y le dice, ¿qué le pasa a papá? Y le dice, lo que le pasa a tu papá es que a veces se muere. Entonces ahí hay como algo que una niña tiene que convivir con este hombre que sufre desmayos, o que de vez en cuando está ido, tiene trances por los que pasa a su padre, que son muy sencillos para su madre y muy inexplicables para ella, y eso que es inexplicable funciona como un disparador para que descubra otros misterios familiares. Y ahí es cuando esta novela, estoy hablando de Lo que no aprendí, Margarita García Roballo, hace que lo cotidiano se vuelva ajeno, o sea, se vuelva desconocido y se vuelva hasta siniestro, que es ahí donde juega un lugar importante cómo se recuerdan las experiencias infantiles. Porque de un mismo hecho va a haber como distintas versiones, y la protagonista no se resigna a ceder sus propios recuerdos a las versiones de los otros. Los otros les cuentan las cosas como son, y ella dice, las cosas no fueron así. No quiero entrar ahí sí en spoilers, porque es importante esa parte de la trama. Porque el libro, controlate, Euge, controlate. No, por eso, el libro está separado en dos partes. La segunda parte resignifica casi toda la historia anterior, entonces es un viaje de lectura, porque la segunda parte tiene apenas 20 páginas, y es como una suerte de epílogo de la novela que viene a resignificar toda la historia anterior. Entonces es una mezcla de confesión de la autora y de cuestionamiento de la voz narradora. Entonces, hacia el final de la novela te pone en jaque buena parte de las cosas que creíamos haber entendido, y decís, la puta madre, o sea, que tengo que volver a leer todo, que la sensación enrarecida que te deja es como muy, muy genial. Y además, bueno, hay que volver atrás, releer algunas páginas, buscar pistas para entender lo que efectivamente pasó. Y además las novelas de Margarita García Roballo están escritas como con infinidad de localismos, que algunos de ellos son muy graciosos para los lectores argentinos, que yo me acuerdo de te reviento a gasnatazos, o culicagada, cada vez que aparece culicagada me muero, o sea, no sé cuánto se dice en Colombia, pero bueno, es una novela dura, y a la vez sumamente ingeniosa, y bueno, y con un trabajo del lenguaje muy, muy pulido. Esta, como les digo, está junto con Hasta que pase un huracán, y con Educación Sexual, es
chiquitito que está dentro de este, que es un libro de crónicas de Margarita, en esta edición, 3 novelas cortas, y se llevan 3 por el precio de una, que siempre está muy bien. De oferta todo el año nosotros, ¿eh? No sé si al público, entiendo, o sea, Margarita se merece una charla propia, todo se merece, pero bueno, ahí hice, les dejo ahí una punta por si se quieren tentar. Les dejo la inquietud, se llama. Les dejo el inglés, exactamente. Euge, mira, en el chat está, por supuesto, que arde con felicitaciones, por supuesto, aguante Mercado Libre para todos. Muchísimos saludos. Hay algunos comentarios sobre la charla. Hay uno en particular que están preguntando saber si hay escritoras latinoamericanas que escriban en clave de humor en la actualidad, si puedes recomendar alguna. Sí, estoy leyendo algo muy humorístico. ¿Cómo se llama? No tengo acá espera. Se llama... Es una novela sobre las nenas de Sandro. ¿Vieron las señoras que son fans de Sandro? Ay, esperen, que se los tengo que googlear porque no... La estoy leyendo en este momento. El auténtico club de fans. El club de fans, exactamente. Una novela que me llamó la atención justamente por su humor. ¿De Venturini? Ay, qué mal que no me voy a acordar y no la tengo acá. Pregunta a Florencia si es de Venturini. No, no es de Venturini, no es de Venturini. Yo de Venturini leí nada más que Las Primas, la tengo como bastante pendiente, porque Las Primas me gustó, pero no me rompió la cabeza como le rompió la cabeza a buena parte de los lectores. Se me ocurren autores argentinos que son varones, que escriben humor. Uno es Ariel Magnus. Ariel Magnus, yo me muero de risa con todo lo que escribe. Es muy prolífico, es como cualquier cosa de Ariel Magnus. Hay uno que se llama Un chino en bicicleta, que ganó el premio Norma, muy gracioso. Ese hace humor, claramente. Está Ricardo Strafache, también, es como el biógrafo de Aira, que tiene una concepción bastante delirante del mundo, una novela que se llama Crímenes Perfectos, que es muy divertida. Ay, les quiero decir cómo se llama la de Sandro, si me esperan un segundo porque la estoy pasando muy bien y es una guachada que no me acuerdo. Por supuesto, mientras vos charlás, acá está, que vuelva a Bibliómanos. Bueno, acá en el chat está, o sea, pasan muchas cosas mientras vos estás tratando de dar una charla, pero lo más importante es decirle que ahora ya la tenemos un poquito cautiva a Eugenia después de esta charla, entonces frente a todo el público la vamos a tener que comprometer para nuevos encuentros, definitivamente, porque el listado de tiempos de escritoras es muy largo. Por supuesto piden escritoras de Perú, de México, de Costa Rica. Digo, hay mucha tela para cortar porque hay muchas chicas escribiendo, muy talentosas, y esto es el auténtico boom de escritoras. Totalmente. Bueno, llegué a la editorial, que la editorial se llama Editorial Conejos, pero no puedo creer que no está el título que yo estoy leyendo. Se llama algo así como Desesperadas, es que no es Desesperadas. Bueno, después me lo pasás y... Bueno, se los voy a pasar después. Cuando enviemos el mail con todas las referencias de los libros que hemos estado hablando, recomendando de las escritoras, ahí lo incluimos. Y para ir cerrando, les cuento que vienen ahora los auténticos avisos parroquiales, invitándolos a todas y a todos para el próximo encuentro, que va a ser el 11 de noviembre. Va a ser un miércoles, día raro, porque nosotros siempre tenemos los lunes y los jueves, pero va a ser el miércoles, una charla muy esperada, porque va a ser con nuestro querido Juan Fernando García, poeta amado por todos nosotros, y vamos a hablar de Juan L. Ortiz, admirado, querido y leído, así que los esperamos a todos y a todas. Para todos los que estén en Toronto, saben que en la librería Libros del Sol dicen la palabra inspirados y tienen descuentos. Miren qué amorosos. Y para los que, una sola cosa, nos escriben después de las charlas muchísimos mails de agradecimiento, de felicitaciones. Les prometemos que a todos les contestamos. A veces nos lleva más tiempo porque son muchos, pero les prometemos que contestamos a todos con las consultas, etc. Y yo voy a pasar un aviso parroquial. Todos los que quieras. Porque voy a estar dando un taller de escritores italianos
A todos se los recomendamos, ya. Ahora, en breve. Hoy lo anuncié en redes. Mi Instagram y mi Twitter es como mi nombre, @EugeniaSicabo. Y esto va a ser el 12, el 13 y el 14 de noviembre. Es como un intensivo escritores italianos de 19 a 21. Y voy a hablar de Alessandro Barico, de Antonio Tabucchi y de Henry De Luca. Con sugerencias como de sus novelas más emblemáticas. O sea, leemos 3 novelas, en realidad para el taller, novelas. Leemos Seda de Barico, Sostiene Pereira, de Tabucchi, y los peces nos cierran los ojos, de Luca. Y bueno, es eso, el encuentro va a ser 12, 13 y 14. Caro estuvo. En el mail de mañana va a ir toda la información. Yo hice ese taller, es precioso, son 3 días de inmersión en la literatura italiana, lo recomiendo absolutamente para todos, lo recomendé también en las redes, pero mañana cuando les mandemos el mail con toda la info, también va la referencia de los talleres de Eugenia, que son... Buenísimo, eso me escriben, o sea, si quieren que les mande el link y eso y más info, es tallersicabo, no, perdón, tallersicabo en singular, tallersicabo@gmail.com. Perfecto. A todos y a todas, gracias. Y de vuelta, muchísimas gracias, Caro, por la invitación, No, muchísimas gracias a todos y a todas por estar del otro lado, un placer, volveré. Ha sido un placer enorme, enorme tenerte entre nosotros, Euge, de corazón. Gracias a todos y a todas los que han hecho posible esto. Como digo siempre, Inspiradas es la consecuencia de un cúmulo de generosidades. O sea, estamos todos acá gracias a la generosidad de muchas y muchos. Los esperamos para el próximo encuentro, el 11 de noviembre, el 12, el taller de Sicabo, y como les digo siempre, a leer que la vida es corta y la pandemia es larga. Gracias a todos.